Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Oremos, querido Padre. Aquí estamos un grupo de tus hijos que hemos querido conectarnos con tu palabra, con tu presencia. Queremos en este espacio abrir las puertas de nuestros hogares. Queremos abrir las puertas de nuestros corazones. Y queremos decirte, eres bienvenido. Quédate en medio nuestro, instrúyenos, háblanos. Permite, Padre, que las palabras que puedan ser expresadas en esta tarde puedan llenar ese espacio vacío que tenemos en nuestros corazones, que puedan perdurar por la eternidad. Amén. Obra en medio nuestro. Que queremos poner cada una de las necesidades ya expuestas. Sabes cómo hay muchos hermanos, hermanas, que están afligidos en estos precisos momentos. Están pasando por momentos de dolor, confusión, desesperación. Y nosotros que amamos a nuestros seres queridos también estamos siendo afligidos. Pero queremos reafirmar nuestra confianza, que estamos seguros de que en tus manos ellos se podrán recuperar, serán sanados, serán restablecidos para la gloria y la honra tuya. Bendícenos en esta tarde. Bendice a los que están por conectarse.
que al final todos podamos sentir que hemos recibido palabra de vida. Amén. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, no porque en mí haya mérito alguno, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estoy muy contento de que se pudieran conectar en esta tarde. Antes de comenzar con el tema que tenemos en esta tarde, esa grabación que le enseñé decía, tengo una Biblia que no habla. I have a Bible that has stopped speaking. Un crucifijo que no salva. Muchas iglesias piensan que con los crucifijos tienen a Dios y pierden su tiempo. Una fe que se cansó de las montañas. Dice, tengo oraciones sin sujeto. Personas orando, pero que no dirigen su oración a Dios. Y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticia sin oyentes. Tengo un mensaje que expresar, pero no tengo a quién dárselo. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. El vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala. Una iglesia que no sale. Una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Ya no hay milagro en medio de esta iglesia porque los hermanos han perdido la fe. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde los pioneros de la fe están perdiendo la batalla porque han dejado de mirar a Jesucristo y a veces ven que todas las acciones que han hecho no tuvieran frutos. Pero déjame recordarle que Dios no nos ha pedido a nosotros ver los frutos, solo nos ha pedido a predicar la palabra. En el cielo veremos el resultado de cada uno de nuestros trabajos. Hay miles de personas que están deseando escuchar lo que ustedes están escuchando, pero nadie se les ha acercado a invitarlos. Nadie se les ha acercado a amonestarlos. Hablamos de que tenemos fe, pero cuando llega el momento de la adversidad, somos los primeros que desconfiamos. Estamos viviendo hoy en día un cristianismo en apariencia y Dios quiere que hoy aprendamos a practicar el evangelio en forma bíblica, no en una forma de expresar. Cuando escuché esta canción, yo decía, Señor, ¿en qué parte del cristianismo me encuentro yo? Olvídate de los demás. ¿Cómo yo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Son solo palabras vacías? ¿O son palabras que pueden tocar y transformar la vida de las personas? Porque son palabras tuyas dirigidas a través de mí. Y le pido al Señor que me ayude día tras día, de alguna manera, que si puedo impactar la vida de alguien, sea para acercarlo a Cristo y no alejarla. Y es sumamente importante que para que nosotros podamos lograr eso, necesitamos obedecer la voz de Dios. Y es por eso que en esta tarde quiero hablarles de este tema que puse aquí arriba. ¿A cuál voz decidirás escuchar? Cada uno de nosotros estamos escuchando distintas voces. Escuchamos las voces de nuestra pareja, de nuestros hijos.
muchas veces desenfocándonos de donde la meta que Dios nos ha llamado a servir. Tenemos nuestros maestros, nuestros compañeros, pidiéndonos hacer cosas que nosotros no creemos. Que tenemos a nuestros líderes en nuestros trabajos, nuestros compañeros. Tenemos constantemente distintas voces diciéndonos qué debiéramos hacer, cómo debiéramos vestirnos, cómo debiéramos comer, que muchas veces no van de acuerdo con lo que nosotros creemos. Y hemos llegado a un punto dado en nuestras vidas que necesitamos escoger a cuál voz vamos a escuchar. De la respuesta que tú puedas dar a esa pregunta determinará tu futuro, si somos salvos o somos perdidos. ¿A quién decidirás escuchar? En esta tarde había una cita que me movió a comenzar a escribir este tema. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15. Escríbanlo por ahí si quieren para que después lo puedan buscar, analizar. Hebreos capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que empezando el programa, Dios te quiere dejar saber a ti. He's calling you. Dios te está llamando. Con todos los ruidos que hay en el mundo, se hace difícil escuchar la voz de Dios. Pero al final de cuentas, todos podremos escuchar la voz. El problema es que no la escuchamos. El versículo dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Todos hemos de escuchar la voz de Dios. Pero el consejo está en que no endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que la voz de Dios pueda penetrar a lo más profundo de nuestras vidas y permitamos que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. Si no, perderemos, mis queridos hermanos, la conciencia, nuestras acciones y permitiremos que las voces tomen control de nuestras vidas. Habemos muchas personas siendo afligidas por las distintas voces que quieren dictar nuestras vidas, apartarnos del verdadero plan de Dios. Y vivimos perdidos en un mundo cuando Dios dice que hoy, si escucharas tu voz, no endureciera su corazón para que Él pueda darle propósito y sentido a tu vida. Es por eso que hoy en esta tarde quiero que nos adentremos a estudiar la historia de Pablo, de cómo Pablo escuchó la voz de Dios y obedeció. En una ocasión que seguramente la recuerdas muy bien, Pablo antes se llamaba Saulo, ¿verdad? Y Saulo se dedicaba ¿a qué? A perseguir a los cristianos, porque él pensaba que ellos se estaban apartando de la palabra de Dios y los perseguía. Pero luego Saulo pasó a ser llamado Pablo. Cuenta la historia que él iba de camino a Damasco y dice que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le habló en ese preciso momento. Déjenme decirle a cada uno de ustedes que cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús en ese momento, su vida nunca más volvió a ser la misma. La diferencia de Saulo fue que en ese día decidió escuchar la voz de Dios. Otros no escucharon la voz porque habían otras personas que andaban con Saulo. Quien único la escuchó fue Saulo. La escuchó y decidió obedecerla. No dudó ni por un momento. Cambió su nombre y comenzó una vida nueva. El que había sido perseguidor pasó a ser un fiel apóstol del evangelio. Y comenzó de ahí en adelante, mis queridos hermanos, su vida a tener un propósito, porque aprendió a escuchar la voz de Dios.
quiero llevarlo a una de las experiencias que vivió el apóstol Pablo después que escuchó la voz de Dios. Y cómo al escuchar la voz de Dios, al obedecer a Dios, podemos ver el resultado de esa obediencia. Para que podamos entender esta historia, me gustaría que cada uno de ustedes allí en sus casas busquen su Biblia y vamos a quedarnos en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a enfocarnos en ese capítulo, Hechos, capítulo 16, y vamos a comenzar de versículo 16 en adelante. Hechos 16, 16. Y voy a comenzar a narrar esta historia y quiero que vean, voy a estar enfatizando, hoy voy a tratar de no utilizar mucho mi opinión, nos vamos a basar más en lo que dice la Biblia y el comentario bíblico sobre esto, que me ayudó mucho para tratar de desarrollar este tema. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, 16. Oremos antes de que lo leamos. Querido Padre, aquí estamos por abrir tu palabra. Sabemos, reconocemos y aceptamos que cada vez que se abre tu palabra, la Biblia, es Jehová quien habla. Y cuando Jehová habla, nosotros tenemos que escuchar, tenemos que obedecer. Permítenos, Padre, que mientras seas tú el que sigas hablando en esta tarde, a cada uno de nosotros, tus hijos, podamos sentir tu voz y obedecerla. Todo esto te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 16, 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Muchos de nosotros sabemos esta historia, pero vamos a desglosarla porque tenemos que sacar el mensaje que Dios quiere hablarnos hoy. En la mitología griega, Pitón, que le decían la pitonisa o la divinisa, era una serpiente que se decía que había guardado el oráculo de Delfos, esa es la creencia, pero que había sido muerta por Apolo y que en consecuencia pasó a denominarse Apolo Pítico. En Delfos se adoraba el pitón, la serpiente, como símbolo de la sabiduría. Sus amos aprovechaban su supuesta inspiración, ¿verdad? Y la obligaban a la muchacha a responder a los que le hacían preguntas. Estamos viendo que esta muchacha se hacía aparentar de que tenía un supuesto gift, como que tenía poder de adivinar, y estas personas la obligaban a ella a hacer algo que ella no quería para sacar ventaja de la situación. Versículo 17 dice: y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le anuncian el camino de salvación. Estamos viendo que Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17 están narrando la historia cuando los apóstoles iban de camino para orar, iban a comenzar a predicar la palabra de Dios, y se aparece esta joven y comenzaba con el espíritu de adivinación a decir que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le anuncian el camino de la salvación. Pregunta que les hago: ¿lo que estaba diciendo la joven era cierto o falso? It was true. Era cierto. Ahora, es sumamente curioso esto, porque dice la Biblia que ella, voy a leer el versículo 18 para que vea, dice: hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya versículo 18 dice: y Pablo, ya de más desagradado, enojado, se dio vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo
que salga de ella, y salió en el mismo momento. Y es curioso, y quiero que vamos a explicarlo un poquito en esto, porque estamos viendo que la muchacha que tenía el supuesto espíritu de adivinación, y que supuestamente podía predecir el futuro, cuando los apóstoles cada vez que salían a predicar, la muchacha los seguía y comenzaba a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncia el camino de la salvación. En otras palabras, le estaba diciendo la verdad. Ellos eran siervos del Dios Altísimo, sí. Y están anunciando el camino de la salvación, sí. Entonces, la otra pregunta que les quiero hacer aquí al grupo es: ¿por qué se enoja Pablo si prácticamente les está dando promoción a lo que ellos están haciendo? A ver, ¿qué ustedes piensan? Because meantime, she was saying the truth. She was being disrupted. They were not listening to them. They were listening to her. It was just like a background noise that would not let them understand, or really, they were not understanding, and they were not paying attention, really, because there was like that annoyance in the background, her speaking, even though she was saying the truth. Interesante ese aspecto. Se está compartiendo con nosotros que cuando la muchacha, los apóstoles estaban predicando, ella comenzaba a gritar eso y los repetía y no permitía que, aunque estaba diciendo la verdad, no permitía que el mensaje de los apóstoles pudiera ser entendido, dado el bullicio constante que se escuchaba detrás de ellos cuando ellos estaban hablando. Interesante ese punto, me gustó mucho. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? El por qué ustedes piensan que los apóstoles se enojaron mucho con esta joven que anunciaban que ellos eran siervos de Dios? Estaba diciendo la verdad. ¿Había alguna otra razón que ustedes crean por la cual ellos se molestaron? Porque esa práctica ahí no se practicaba esa religión, sino que ellos creían solamente en lo que ella, en la divina. Me gusta eso. Allí no se practicaba ninguna otra cosa más que se aceptaba la adivinación. Un buen punto. Interesante esto. Y yo quiero que ustedes vean que aún la joven diciendo la verdad ponía en tela de juicio la verdad de los apóstoles. Vamos a ir desglosando poquito a poquito esto, porque muchas veces, y yo quiero mostrarle a ustedes que muchas veces diciéndose la verdad, pero por la fuente equivocada, puede causar daño al evangelio verdadero. Les voy a decir. Estamos viendo que los apóstoles, dentro de las muchas predicaciones que ellos hacían, una de las cosas que los apóstoles enseñaban era que eso de la adivinación es malo. Que ustedes no pueden prestarle atención o creerle a eso. ¿Están de acuerdo a eso? Ellos les iban a decir que ese tipo de práctica es incorrecta. Ahora, viene esta señora a lo que ellos le dicen, no le hagan caso a ella. Y ella le dice, sí, háganle caso a ellos. Ahora hay un problema, porque ellos le dicen, no le hagan caso a ella. Y ella le dice, sí, háganle caso a ellos. Si ellos le hacen caso a ella, a ellos, pues el mensaje que ella está diciendo es que le haga caso a ellos. Ellos van a decir, bueno, ya no podemos hacerle caso a ellos, porque eso es lo que ella está mandándonos. Ella está poseída, entonces el demonio le está dando como que las palabras de ellos son verdaderas. Entonces ahora se pone en tela de juicio si el mensaje de los apóstoles en realidad es verdadero o es falso. Ese es el primer punto. Estaba leyendo en el comentario bíblico cómo estaba la lucha interna de esta joven. Y mira lo que dice, la mente entenebrecida de la muchacha anhelaba en su corazón compartir ese camino de la salvación. Ella quería experimentar ser salvada, pero estaba como poseída. Y había una batalla dentro de ella entre el demonio y lo que ella sentía en realidad que necesitaba.
Y dice aquí, dice, pero el demonio que la poseía estaba contradiciendo ese camino de la salvación. La ponía a hacer cosas que la condenaban. Y nuevamente dice aquí, y sus palabras impedían la obra de los misioneros, porque ponían en tela de juicio si la palabra predicada por Pablo y Silas era verdadera. Dice aquí, la esclava quizás le salió al encuentro en sábados sucesivos. Cada vez que ellos iban a predicar, ella lo seguía. Mientras se dirigían al lugar de la oración, además lo siguió en otros días de la semana. Lo que un cristiano puede tolerar pasivamente cuando se le está impidiendo que se le haga la obra de Dios tiene un límite. El cumplimiento de la promesa del maestro, el espíritu maligno no pudo resistir la orden y obedeció de inmediato. Interesante que el apóstol Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas. ¿Se recuerdan que había una parte en la historia de la Biblia cuando los discípulos estaban con Jesús y trataron de echar un demonio? ¿Qué pasó? Tuvieron que correr por sus vidas. Ahora había algo diferente, porque ahora ellos hablaron y el demonio obedeció. ¿Cuál fue la diferencia de aquel entonces a ese entonces? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Cuando los discípulos trataron de echar los demonios una vez y no pudieron. Y ahora sí los demonios obedecen y salen. ¿Cuál fue la diferencia? You're talking about when they were with Jesus? Yes. Well, the difference is that before they were not full of the Holy Spirit. And now they were, because Jesus was not with them anymore. Interesante. Y cuando ellos le dijeron a Jesús que Jesús les dijo que ellos también tenían que hacer para poder sacar a esos demonios, ¿cómo ellos tenían que vivir? ¿Una vida de qué? Well, they have to pray and fast. Muy bien. Well, it depends on the case, but he says this case, the only time that you can get rid of the devil or the demon, it's by prayer and fasting. Ok. Ahora, por eso quería decirle esto. Mírense en esto, yendo para atrás y para adelante, vamos a ir aprendiendo que en una vida de ayuno y oración, le pedimos a Dios que nos llene de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? En una vida de ayuno y oración, nos rebajamos ante Dios y le pedimos que sea Él el que nos fortalezca, que nos dé el poder para poder vencer cualquier adversidad que tenga el enemigo. Y ahora, los discípulos de Dios llenos del poder del Espíritu de Dios, ahora sí se cumplía lo que Dios decía, que lo que le pidieran en su nombre iba a suceder. Y aquí está el apóstol Pablo, dijo, te mando, no porque él reconociera que él tuviera algún poder ni nada, es bien claro, dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Porque Pablo no tiene poder, pero quien sí tiene el poder le dio autoridad a ellos para poder hacer esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Jesús les dio autoridad a sus discípulos para poder hacer estas cosas en su nombre. Y vemos que dice que en el mismo momento, cuando el apóstol dice eso, el Espíritu que hace, sale inmediatamente. Ahora, dice, aquí termina el registro relacionado con la muchacha. Sin embargo, es difícil pensar que se le hubiera permitido volver a la ignorancia y a la incredulidad, o quizás a algo peor. Es muy lógico pensar que se hubiese hecho cristiana. Después de ese momento, sabemos que cuando Dios obra en ti, no permites, Dios te pone camino para que tú no vuelvas a tener el mismo problema. Y que encontrar albergue y permitió que esta muchacha aceptara a Jesús, que era lo que en realidad la batalla interna que ella tenía. Pero mírense en el versículo 19, dice,
Pero cuando sus amos vieron que se le había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no es lícito recibir ni practicar. Somos romanos, versículo 22. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, versículo 24 del capítulo 16, dice: cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de los más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Voy a hacer una pausa ahí. Y estamos viendo ciertas cosas. Vemos que esta muchacha estaba poseída por demonios, no sabemos cuánto tiempo. Era una muchacha que, aunque hacía estas cosas, por dentro sufría, porque no era algo que ella anhelaba querer hacer. Decía que esta gente la forzaban a hacer esas predicciones, esas supuestas predicciones. Esta muchacha estaba haciendo esto prácticamente a la fuerza. Ahora esta muchacha es liberada. Es aislada de estos hombres. Y cuenta la Biblia que estos hombres, en vez de alegrarse por la liberación de esta muchacha, dice que ellos se enojaron. Y lo curioso de esto es, mis queridos hermanos, y yo no sé, ustedes me pueden aclarar, muchas veces vemos que hay personas que son así, que ven que esta persona estaba en el vicio de la droga, del alcohol, la prostitución, ¿verdad? Y que por alguna razón tú podías tener un beneficio porque ellos estuvieran esclavos de esa condición, y ahora esta persona son liberadas de ese vicio, y en vez de tú regocijarte y alegrarte de eso, terminas enojándote. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no alegrarnos? ¿Y por qué molestarnos cuando estas personas han sido liberadas? ¿Cuáles son las razones que ustedes pueden pensar por las cuales una persona, en vez de alegrarse por la liberación de una persona, es que se molesta? Do you think there's a reason for it? ¿Ustedes piensan que puede haber una razón por la cual, instead of you being happy, en vez de tú alegrarte, te enojas porque esa persona ha sido liberada? I really don't see any reason, but like you said, there are people that do that, but I can't think of any reason. I mean, the ones that the girl was a slave, she was making money for them, but I wouldn't know what reason I would have for somebody that, stop taking drugs, or for me not to be, or to be even better than me, to get upset about. I don't know. I mean, it's their lives. ¿Sabe qué? Buen punto, Sebi. Mira, les pregunto eso es porque he conocido de personas que toman ventaja de las desgracias de otras personas. Yo he visto personas que necesitan que le hagan proyectos grandes y le dice a esas personas: mira, ven acá, si tú me haces este trabajo, te compro 2 docenas de bebidas para que puedas estar tomando, si eres borracho. O te doy tanto dinero para que te puedas comprar tu vicio. Entonces le hacen una labor que una persona le cobraría miles de dólares y ellos terminan solo haciéndoselo por tal vez 2 docenas de beers o something like that. Y esto es lo que quiero decir, que no estamos tan lejos
de lo que pasaba en el tiempo bíblico al tiempo hoy, donde las personas muchas veces por tratar de sacar ventajas de las desgracias de las personas, prefieren dejarte en la desgracia de la situación tuya para obtener beneficios propios. Y cuán lamentable es que exista este tipo de situación, pero there are realities where people take advantage. Y vemos que en el tiempo bíblico no era una excepción, y hoy en día nosotros también lo vemos, donde personas dicen, oh, tú no tienes papeles, bueno, déjame hacerte, and they take advantage. Tristemente, y empeoran tu situación porque conocen en la desgracia que te encuentras en ese momento. Y en vez de darte una mano para ayudarte a salir de ella, toman ventajas. Y así pasó. Y lo triste de todo esto es, mis queridos hermanos, que ahora Pablo y Silas lo llevan ante los magistrados. ¿Y qué determina la ley de ese entonces? What did the law determine? Que fue un crimen lo que ellos hicieron. Estaban predicando, la liberan y la ley determina que ellos cometieron un crimen. Al punto tal que los azotan, los golpean fuertemente y terminan como presos. Ahora se está poniendo esto fuerte. Yo no sé ustedes. Tú sabes que es que yo libero, gracias a Dios, que permite que su mensaje pueda transformar y darle esperanza a alguien. Y ahora esta persona es libre de la paga del pecado, de la condenación del pecado. Y ahora a mí me azotan porque he sido el instrumento que Dios ha utilizado para liberarlos. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios quería que sus siervos sufrieran y terminaran en la cárcel? Voy a hacerle esta pregunta nuevamente. Quiero que la piense. This is the kind of question that I make. Hago el tipo de pregunta que yo hago, just to trigger your mind, para ponerte a pensar. ¿Crees tú que Dios quería que sus siervos estuvieran en la cárcel sufriendo? Porque déjame decirte, lo azotaron y ellos entraron con dolor a la cárcel. ¿Algunos de ustedes piensan que Dios quería eso para sus discípulos? A ver, quería saber qué ustedes piensan, porque a veces llegan nosotros haciendo cosas buenas, como que nos castigan, ¿verdad? Entonces, I don't think so, Edwin. I don't think that the Lord wants us to suffer or for them to suffer. But unfortunately, I see the pattern in the Bible. Every time that this type of things happen, people look and notice more. I mean, Paul needed to be suffering and being in chains all the time. But because he was like that, he had to chip. Because he was like that, he actually attracted more attention. Because the devil is bad. But he wants he wants to make trouble and a mess. But unfortunately for him, anytime he does that, people realize what's going on more. You understand what I mean? Yes. Sebi está diciendo que muchas veces por la forma que decidimos nosotros vivir, hacer las cosas bien, llamamos mucho la atención. Llamamos mucho la atención de las personas. Y como estamos rodeados de este tipo de personas, es que estamos a veces que tenemos que sufrir así. Pero sigo preguntando, en cierto modo, yo quiero que ustedes entiendan, porque muchas veces tú haces obra misionera, vas a la iglesia, dejas el vicio
y de momento ahora eres tú el que tienes problemas de conseguir trabajo, porque ahora no quieres hacer las cosas bien, quieres estar bien con Dios, pero como que todo te está saliendo mal. Y muchas personas te preguntan, pero Señor, si quiero hacerte fiel, ¿y por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Acaso tú no estás al control o what's going on? Y nos cuestionamos. Y lo interesante de todo esto es, por eso yo hago la pregunta, porque sé que tal vez hayan personas que estén pasando momentos difíciles y se estén haciendo esa pregunta. ¿Será que caso que Dios desea que yo pase por todo esto, de que yo sufra? Interesante ese aspecto de la forma de pensar del ser humano, que cuando llegan las adversidades, como que dicen, oh, es que Dios me lo está permitiendo, Dios me lo está mandando. Y además, hasta le echamos la culpa a Dios. Dios me mandó la prueba. Y wow, pero es que verdad que está duro. La verdad que Dios me está castigando fuerte. Y a veces terminamos haciendo ese tipo de observaciones, comentarios, echándole la culpa a Dios por todo lo malo que pasa. O muchas personas dicen, bueno, tal vez el enemigo, pero al final Dios es el que lo está permitiendo. Y nos viene en ese sentido de dudas, de incertidumbre, que muchas veces sacude nuestra fe. Se nos hace difícil si mantenernos firmes o no. Y aquí es donde es peligroso cuando este tipo de sentimientos comienzan a albergar en nuestros corazones. Cuando pensamos de esa manera. Ahora, yo le voy a demostrar algo hoy que tal vez sabíamos, pero como se nos pasa por desapercibido. Quienes se la estaban pasando difícil era Pablo y Silas. Hicieron algo bueno, los azotaron y los metieron a la cárcel. Versículo Hechos capítulo 16, versículo 25, nos dice algo interesante. Dice, como a la medianoche, de tanto dolor que ellos tenían, no podían conciliar el sueño. Y dice el versículo 25, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ustedes están escuchando ese versículo que está diciendo ahí. Por Cristo fueron azotados. Por Cristo fueron llevados presos. Y en vez de ellos estar quejándose, blaming God, echándole la culpa, estar molesto, llorando, porque déjame decirte que le dolía la espalda, le dolían los brazos, por donde sea que recibieron los tortazos, como nosotros le decimos, le dolía. Pero en el medio del dolor había algo incomprensible pasando por la mente de estos discípulos. Y es que aún en el medio del dolor, de la aflicción, era cuando más se entendía que necesitaban permanecer orando. Cuando, aunque no entendían por qué el dolor les afligía, entendía que era cuanto más a Dios se le tenía que dar la gloria y la honra. Y cantaban. Y mientras ellos en el momento de la aflicción, que todo el mundo sabe los golpes que ellos recibieron, estaban en lo más profundo de la celda, estaban atados como si fueran los peores criminales, dice que todos los presos esa noche los estaba escuchando. El comentario bíblico dice lo siguiente: como les era imposible dormir. ¿Por qué tú crees que le era imposible dormir? Estaban adoloridos, estaban afligidos, pero dice aquí, los apóstoles pasaron la noche entera cantando y orando. Los firmes hábitos religiosos de los misioneros prevalecieron en las circunstancias más desanimadoras. Aquí está una enseñanza poderosa, mis queridos hermanos. Ellos aprendieron a vivir una vida de oración, de alabanza. Y en el momento que más se sentían afligidos, fueron cuando más se aferraron a lo que creían, a Jehová.
aun cuando estaban en el calabozo, con los pies en el cebo, y no podían arrodillarse para orar porque los azotes no le permitían a ellos arrodillarse, siguieron alabando a su Señor. El himno posiblemente era uno de los salmos que a la vez era una oración, pero aparte de que hayan cantado las palabras del Tertuliano, hay un 6 de Tertuliano que dice: aunque el cuerpo está encarcelado, aunque la carne está en prisión, todas las cosas están abiertas al espíritu. You can torture me, you can punish me, pero tú no puedes encarcelar al espíritu que hay en mí. Dice: la pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo. Do you hear that? Cuando esos hombres de Dios estaban consagrados, alabando a Dios, su mente estaba en el cielo, dejaron de sentir el dolor. Que tú puedes creerle eso, mis queridos hermanos, que en el medio del dolor, en el canto, la alabanza y la oración, estos hombres puedan estar tan conectados a Dios que lo menos que puedan pensar es en su dolor. Y dice aquí, ellos eran siervos del Dios Altísimo, estaban sufriendo por él y de todo corazón alababan su santo nombre. Dios a su vez le brindó su consuelo, su fortaleza en una forma incomprensible para los que no le sirven. En el calabozo de más adentro habían otros presos, habían criminales que nunca antes habían oído tales sonidos en un lugar donde solían oírse violentas maldiciones y expresiones groseras. Era una cárcel donde todo el mundo maldecía, hablaban mal, eran grotescos, pero esta era la primera vez que desde la cárcel se podía escuchar a unos hombres alabando a Jehová, alabando a Dios. Interesante, mis queridos hermanos, porque todavía nosotros se nos hace difícil en el medio del dolor y la aflicción aprender a conectarnos con Dios en alabanza y oración. Dice, años más tarde, Pablo se había encontrado en la prisión con su amigo Silas por predicar las buenas nuevas de Jesús. Pablo y Silas cantaron y cantaron, manifestaron su fe en el poder de Dios para liberarlo, si esa era la voluntad de Dios. Y ya ustedes dijeron que Dios no quería que sus siervos tuvieran la clase. Pero mírense en algo curioso. Mientras ellos estaban cantando, ¿verdad? Y orando, ¿qué sucedió en la cárcel? Algo sucedió. Sí, sucedió algo muy hermoso, porque a pesar de todo, el guardia que se iba a quitar la vida, ¿sabe? Se entregó al Señor porque pidió cómo él podía ser salvo. Interesante ese punto. Hubo un terremoto y de momento todo se abrió. Y cuando todo se abrió, que el guardia abre los ojos, como está diciendo mi hermano, miró que todas las puertas estaban abiertas y lo primero que le vino a la mente fue que todo el mundo se escapó. Se escapó. Vaya, qué lío ahí. Qué problema ese, ¿verdad? Se escaparon todos los presos. ¿Cómo tú vas y le dices a tu jefe que se te escaparon todos los presos? Es un lío. Mira lo que dice ahí, dice, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Déjenme decirle ciertas cositas interesantes que vamos a comenzar a desglosar esto ahora, porque ahora llega lo mejor. ¿El terremoto fue intervención divina? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahora,
Los efectos de la sacudida sísmica no se limitaron a la cárcel. El sismo se sintió, se dice, en toda la ciudad y impresionó tanto a los magistrados como a los habitantes de la ciudad cuando comprendieron la relación entre el terremoto y el encarcelamiento de los cristianos. God was sending a message a esos líderes. Eso está en el comentario bíblico adventista. Y dice, el terremoto fue tan violento que se abrieron las puertas, los fundamentos de la cárcel fueron sacudidos y las puertas quedaron abiertas. El carcelero sabía que según la ley romana tendría que responder con su propia vida si los presos se escapaban. Esa era la ley romana. Se te pierde un preso, tú lo pagas con tu vida. Algunos de los grandes filósofos del mundo clásico afirman que tal suicidio, si el carcelero lo hacía, era justificable y hasta digno de alabanza, porque él tenía que aceptar su responsabilidad de que se le escaparan los presos. Ahora, pregunta que yo les hago. ¿Pablo y Silas fueron presos injustamente? ¿Sí o no? Sí, veo ahí. Ok. Segunda pregunta. ¿Pablo y Silas fueron atropellados, heridos injustamente? ¿Sí o no? Muy bien, veo que la gente está diciendo que sí. Ok. Pregunta otra que le hago. Pablo y Silas, mientras estaban cantando y orando a Dios, ¿no piensan ustedes que también le habrá pedido a Dios que los ayudara, que los liberara? ¿Ustedes piensan que en cierto modo habrían pedido a Dios que los ayudara? ¿Qué ustedes piensan? Well, what I think, Edwin, is even if they didn't do it, don't forget there was other people praying for them. Yeah. And Lot did not ask the Lord to be to be liberated from Sodom and Gomorrah. He didn't even know it was going to happen. But Abraham prayed for him, and the Lord went and got him out of there. So the thing is that a lot of times we don't think that we should be praying for one another, that even in hard times, if we don't think to pray for ourselves, the Lord don't forget us. If he wants especially if we work for him, he doesn't forget us. But especially if somebody prays. Me gusta ese punto. Sebi nos recuerda que muchas veces, aunque nosotros no oramos por nosotros, hay otras personas intercediendo por nosotros, como Lot. Lot no oró para ser sacado de la ciudad y librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero su tío Abraham sí estaba orando y fue liberado. Y por eso es importante la intercesión, dice Sebi. Pero pregunta que yo le hago, Lot no sabía que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, pero Abraham sí. Abraham sí, por eso intercedió. Ahora, Pablo y Silas sí estaban en la cárcel. Y si ustedes están en la cárcel, y especialmente injustamente, y tú no sabes ni lo que te va a pasar a ti al siguiente día, lo más lógico es pedirle a Dios que en un modo que help me here. Yo confío en ti. Si tú quieres que yo esté preso, me quedo preso. Pero si me puedes liberar, porque la verdad que me está dando duro aquí. Aquí me dieron duro. De entrada ya me azotaron. Y yo quiero que ustedes vean esto, porque en el medio de la oración y la alabanza, tal vez en una de esas oraciones pidieron liberación. Y ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Llega el ángel de Dios y sacude la cárcel y las puertas se abren. Escuchen esto, las puertas se abren. Los grilletes que te tienen atado se sueltan. Las puertas se abren. Está todo prácticamente en bandeja de plata para que tú digas, bueno, Señor, gracias, me escuchaste, por aquí me voy. ¿Cierto o falso? ¿Pudieron los discípulos pensar que Dios les quería que se fueran, que estuvieran libres, sí o no?
Estaba ahí porque se abrió todo, se suelta la pierna. Oye, si hubiese sido usted el preso, contésteme la verdad. Si usted hubiese sido el preso, ¿hubiesen ustedes saliendo cogiendo? Yes, of course. Oye, And to me, it's amazing that not only Paul and Sila were there. I was wondering, okay, the other ones, they were not Christians. Why did they stay? But it's amazing what the Lord can do. Don't forget what you just said before. What was the law of the Romans? And Paul knew that. I'm sure Sila knew that too. Interesante ese punto. Escúchense en esto. Ahora estamos entrando a lo que quería. Ellos pudieron haber escapado. Yo lo hubiese hecho, no voy a mentirle. Mira, oye, me azotaron, estoy hablándole al Señor, le oro al Señor, libérame si es tu voluntad. Bueno, si quiere que me quede en la cabeza, me quedo. Pero si es tu voluntad, libérame. Estoy adorando, orando, y sucede un terremoto. Se abren todas las puertas. Se me suelta el grillete. Oye, que humanamente se nos hace fácil pensar, Dios me liberó, por aquí me voy. Que me coja el que me trajo, porque voy a ir cogiendo por ahí. Eso no hay quien me coja a mí. Pero lo interesante de todo esto es que todos los prisioneros, sus celdas fueron abiertas. No solo la de Pablo y la de Silas. Todos los prisioneros, sus puertas fueron abiertas. Y todos los prisioneros permanecieron en sus celdas. Número 1. Número 2. Vamos aquí desglosando todo esto. Tal vez pensaron, espérate, el Señor nos liberó. Y cuando, acuérdense que Pablo y Silas estaban en lo último de la cueva, allá abajo metidos en lo último. Para ellos tener que salir, había que subir. Y ahora, imagínense en esto, el que está encargado de mantenerlos retenidos, ellos pudieron haber dicho, espérate, mira, este se va a matar. Vamos a esperar a que él se mate y ya no hay nadie que nos muestre resistencia y nos podemos escapar. Se pudieron haber quedado callados. ¿Cierto o falso? Y él que cometiera su suicidio. Pero aquí está la diferencia, mis queridos hermanos, de lo que es un verdadero hijo de Dios. Where we don't take advantage, donde nosotros no tomamos ventaja de las situaciones y permitimos que sea el Espíritu de Dios quien tome el control de todo lo que esté sucediendo. Y dice aquí, desde la oscuridad del calabozo, Pablo vio y oyó al carcelero y se dio cuenta de la intención del aterrorizado guardia. Comprendió la conclusión a la cual había llegado el carcelero y quiso impedir que se suicidara. Pablo era también romano. Y Pablo sabía que la sentencia era la muerte del carcelero. Y dice, aún en medio de su propio sufrimiento, que también le causó el carcelero, Pablo pensó en la salvación de otros. Y aquí está la diferencia de un verdadero cristiano, mis hermanos. Que nosotros constantemente estamos tratando de buscar cómo podemos ser el instrumento de salvación para otros. Dice, anhelaba que ni siquiera él, que lo había echado en lo terrible de la prisión, pereciera impulsado por su angustia. No sé tú, como les dije ahorita, pero yo posiblemente hubiese interpretado que ese terremoto y las puertas abiertas eran una señal de Dios para escapar de un castigo injusto que estaban pasando. Pero Pablo y Silas se quedaron. Y después que estuve leyendo esta cita, me preguntaba, ¿por qué quedarse? ¿Por qué quedarse cuando todo señalaba que Dios los estaba liberando? Y muchas veces las cosas aparentan como que Dios las envió. Y nosotros, espérate. Esto como que es que de la manera que sucedió,
no puede ser posible que no haya sido Dios interviniendo. Pero vemos que en esta historia había algo importante que Pablo y Silas sabían, y ellos entendieron que tenían que permanecer todavía en la cárcel. Ustedes están viendo esto. Había algo que Pablo y Silas sabían, que aunque las puertas se abrieron, los grilletes se abrieron, they needed to stay. Se tenían que quedar. Y tú me vas a decir, Edwin, pero tú estás loco. Si Dios mismo fue el que envió al ángel, sí es cierto. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes en esta tarde es, ¿el ángel fue para liberar a Pablo o a Silas, o el ángel tenía que con ese terremoto lograr otro propósito? Ahora vamos a entrarnos a agua más profunda. ¿En realidad ese ángel fue para liberar a Pablo o a Silas? ¿O ese ángel tenía otro propósito con causar esa impresión? Y aquí es donde la historia ahora se pone mejor. Porque si el ángel vino para que Pablo y Silas se salieran, ellos hubiesen salido. ¿Sabían eso? Si el ángel hubiese venido para que Pablo y Silas salieran, ellos hubiesen salido. Porque vemos en otra parte de la historia donde el apóstol está preso, ¿se acuerdan? Y tiene guardias al lado de ellos y cerraron todas las puertas y el ángel lo saca hasta afuera. ¿Se recuerdan de la historia? Donde el ángel lo saca, porque Dios envió al ángel para que sacara al siervo de él. Pero este ángel no fue con el propósito de sacar a Pablo a Silas. Y ahora tú me vas a decir, Edwin, ¿y cómo? Entonces, espérate. Entonces, ¿y para qué sacudir la tierra? ¿Y para qué abrir las puertas? Ahora es que nosotros vamos a ver cuando Dios trabaja de forma misteriosa, pero Dios tiene un plan mucho más grande del que muchas veces nosotros podemos entender. Y aquí es donde estaba, mis queridos hermanos, donde Pablo y Silas escucharon la voz de Dios y tenían que obedecer. Porque aunque la salida se veía prometedora, a Pablo y a Silas tal vez se le dio la orden, you need to stay. What? Espérate. Mandaste un ángel, se abrieron la celda and I need to stay. Se abrieron todas las cárceles y me tengo que quedar preso. Yes, así como lo están escuchando. Pero Dios, eso no hace sentido. Pues no tiene que ser sentido para ninguno de nosotros. Porque Dios es el que está obrando con cada uno de nosotros. Y aún en medio de nuestras dificultades, Dios quiere utilizar esa aflicción para la bendición de muchos, mis queridos hermanos. Y aquí es donde entramos al versículo 29. Vamos a empezar me quedan 17 minutos. Pero aquí es donde está lo más importante de esta historia. Yo quiero que ustedes presten atención. Hechos 16, 29 dice, entonces, aquí el carcelero dice, él pidió luz y se lanzó adentro. Porque acuérdense que después del terremoto estaba la cueva toda oscura. Y él le pidió que le trajeran una antorcha y se fue a lo profundo, a donde estaban todos los presos. Y allí miró que sí, Pablo y Silas y todos los presos estaban ¿qué? En su celda. Y ahora el carcelero saca a Pablo y a Silas afuera. Dice, sacándolos afuera, les dijo, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis queridos hermanos, aquí en esta historia que muchas personas leen, han perdido de vista el propósito sagrado que Dios tenía para los siervos de él. Que en el medio de la adversidad, en el medio de la aflicción, Dios quería salvar a este carcelero. Dios quería alcanzar a este hombre. Y aquí está donde nosotros a veces no podemos entender que muchas veces Dios permite que nosotros nos metan en los sitios más terribles y estamos pasando por los momentos más dolorosos de nuestras vidas y Dios tiene un propósito para que nosotros podamos salvar a otros, mis queridos hermanos. Tal vez Pablo y Silas ahora estaban viendo la razón por la cual debieron permanecer, aunque el ángel abrió todas las puertas, aunque el ángel les removió los grilletes. Todas estas escenas estaban mostrándole el poder de Dios al carcelero.
Dios le estaba mostrando al carcelero que no importa cuán fuerte fuera la prisión, cuán segura estuvieran todos los presos, si Jehová así lo hubiese querido, hubiese liberado a sus siervos. Y ahora Dios estaba mostrando su poder a este carcelero. Y esa manifestación del poder de Dios hizo reconocer al carcelero que he needed to be saved. Necesitaba ser salvo. Se dio cuenta que al que estaba sirviendo Pablo y Silas era el Dios verdadero. Y ahora él se vio en la situación que dice, ¿cómo es posible que Dios pudo haberlos liberado? Pudo hacerme pagar a mí por haberlos mandado a lo peor de la cárcel, haberlos hecho tratados mal. Dios me pudo haber hecho que ahora me castigaran y me mataran. Y aún así, permite que sus siervos se queden ahí y me den vida. Porque el que los Pablo y Silas permanecieran en la cárcel causó que el carcelero no muriera. Y ahora este hombre quería entender por qué Dios quería que él permaneciera vivo. Y a ustedes no le ha pasado muchas veces en su forma de vivir que han pasado ciertas circunstancias que tal vez hoy estuviéramos muertos. Y por alguna razón, Dios permitió que tú todavía sigas vivo. ¿Se han preguntado eso? Ah, no, mucha gente dice, I was lucky. Dice, no, tuve suerte. No, ¿qué suerte? Es porque Dios tiene un propósito contigo, mis queridos hermanos. Y Dios no va a permitir que nada ni nadie intervenga con el plan santo que Dios tiene contigo. Y let me tell you, ahora este hombre, el carcelero, que no tenía cuenta con Dios, ahora le pregunta a los discípulos, what did I need to do to be saved? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Si el carcelero te hubiese hecho esa pregunta a ti, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? Hoy en día muchas personas le hubiesen dicho, bueno, te tengo que dar los estudios bíblicos, vamos a empezar aquí o tenemos que hacer esto y lo otro, porque tenemos muchas diferentes definiciones de cómo obtener la salvación. Pero aquí, mis queridos hermanos, Pablo y Silas, esto se convirtió en algo poderoso. Bueno, 12 minutos. Vamos por aquí, dice. Es poco probable que el carcelero hubiese entendido plenamente aún su propia pregunta y debemos tener cuidado de no atribuirle a sus palabras un sentido completamente moderno. Pero dice, pero bajo la influencia del Espíritu Santo, lo dominó un sentimiento de una gran necesidad espiritual. Y además de sus otros temores, ahora tenía miedo de estar en la presencia de un Dios, porque sabía que esa cárcel, quien la sacudió y la abrió, fue el mismo Dios. Y ahora él sentía temor. Y dice, el temor de las consecuencias terrenales había desaparecido ante la realidad de su condición frente a Dios. Porque se quería quitar la muerte porque pensaban que lo iban a matar. Ahora entendía de que hay algo mucho más mayor que cualquier temor que él tenía en la tierra, y es que estaba delante de un Dios poderoso. Y dice, la mente con miedo es incapaz de clasificar sus temores separándolo en categoría. El terror que exigía la certeza de una seguridad presente también despertó el deseo de recibir la salvación final. Poco sabía el carcelero pagano de cuán efectiva sería su pregunta para ayudar a un incontable número de personas a encontrar la vida eterna. La pregunta que hizo el carcelero, él nunca se imaginó que al él encontrar esa salvación iba a ayudar a muchas otras personas a también encontrar la misma salvación. Dice, cuando el guarda romano vio la destrucción causada por el terremoto, estaba seguro que iba a perder su vida. Y allí fue cuando Pablo les dijo, no lo hagas, estamos todos aquí. Luego de ese momento, Pablo y Silas compartieron con ese carcelero las buenas nuevas de Jesús. Y el carcelero y su familia fueron bautizados. Versículo 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús
y serás salvo tú y tu casa. Mis queridos hermanos, esa oración, mis queridos hermanos, es la que hace la diferencia para que todos en nuestros hogares puedan alcanzar la misma salvación. Mira lo que le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. ¿Quién es el primero que tiene que creer? Tú. You. ¿Tú quieres que se salve tu familia? Sí, yo quiero que se salve. Claro, que todos vayan al cielo. Entonces empiezas a creer. Tiene que empezar por ti, mis queridos hermanos. En you. Hasta que tú no creas, tu familia no va a creer. Mis hermanos, pero es que yo vengo a la iglesia y nadie quiere creer. ¿Quién tiene que comenzar a creer? Tú. Cree en Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. En el tiempo indicado, tu experiencia con Jehová será suficiente para alcanzar a tus seres queridos. Confía en Jehová. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Déjenme decirte, Pablo y Silas le hablan al carcelero. El carcelero acepta a Jesús y en vez de mandarlo a la celda, en esa misma noche el carcelero se lo lleva para su casa. ¿Ustedes están entendiendo la magnitud de esto? Supuestamente Pablo y Silas tenían que haber sido liberados y estar escapados. Todavía están en la cárcel. Y ahora este hombre acepta a Jesús. Y en vez de este hombre regresarlos a la celda, se los lleva para su casa. Y yo quiero que ustedes se imaginen esto. Papi llega después de la medianoche del trabajo. Cuando papi se supone que esté toda la noche velando a los presos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? El carcelero se supone que estuviera toda la noche. El terremoto sucedió a la medianoche. Ahora Pablo y Silas están hablando con él después de la medianoche. Después que este hombre acepta a Jesús, se lo lleva para su casa. Todavía sigue siendo de noche. Y ahora la familia, papi los levanta para que escuche el mensaje que él acaba de escuchar a través de estos hombres. Can you imagine that? Este hombre aceptó el mensaje y ahora quiere que su familia pueda aceptar y salvarse por ese mismo mensaje que él cree, que él ahora está experimentando, que él vive por él. Y él quiere que esa misma transformación que él ha experimentado esa noche, en esa misma noche, la familia lo experimente. He couldn't wait. Que ustedes están viendo la magnitud de la fe de este carcelero. Él decía, yo no voy a esperar hasta la mañana, hasta que yo termine el turno mío. Yo prefiero, I'd rather be fired, que me despidan, pero mi familia tiene que escuchar de los labios de estos hombres el mensaje de salvación que yo he recibido. That's amazing. Esto es sorprendente, porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer semejante movimiento para tratar de salvar a nuestra familia? Sí, queremos que se salven, pero ¿cuánto movimiento estamos dispuestos a hacer? ¿A qué hora estamos dispuestos de levantar a nuestros seres amados con la intención de que ellos puedan ser salvados, mis queridos hermanos? He was giving it all. En este momento él estuvo a punto de morir, quitarse la vida, y vio que Dios extendió misericordia sobre él. Wow, yo no sé ustedes, esto impressed me, esto a mí me ha tocado. Dice, versículo 33, y en aquella hora de la noche, still night, los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Now this man was helping a los presos, a Pablo y a Silas. Y dice, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Toda la familia fue bautizada esa noche. Oh, pero muchos hermanos hubiesen dicho a la esposa, no, pero es que el agua ahora está fría. Vamos a esperar mañana al mediodía. No. Entendieron que el mensaje de salvación era esa noche. Hermana Sebi, dime. In my Bible, Edwin says
all his family, which didn't mean just the family, like him and the kids and his wife. All his family meant everyone that's around him. So he must call everyone. I mean, you know, uncles and aunts and cousins, because it says all his family. ¿Vieron eso? Me gustó eso que dice Sebi. Sebi dice que se salvó toda su familia. Y cuando la Biblia se refiere en ese aspecto, toda su familia, no se refería solo a los hijos, a la esposa, sino también allí a tal vez tenía parientes a los lados, sus siervos, sus vecinos, los trajo a todos. En esa noche que ha habido un terremoto que ha sacudido a toda esa ciudad, el terremoto fue para despertar un sentido de urgencia para que aceptaran el don de la salvación dada por Cristo Jesús. Ustedes han visto esta magnitud del esfuerzo de este hombre, mis queridos hermanos. Dice, las circunstancias no permitían una profunda explicación teológica. Aquí Pablo y Silas no tenían que comenzar, vamos a darle los estudios bíblicos para que cuando lo termine se bautice. No, el carcelero atemorizado necesitaba instrucciones concisas para que pudiera llegar a la salvación esa noche. There was no time to waste. Había que darle la oportunidad de aceptar a Jesucristo para que él pudiera ser salvo. Dice, su situación podría compararse con la del ladrón en la cruz. Jesús le dijo, espérate, te tengo que dar el estudio bíblico antes que te mueras. No. Él aceptó a Jesucristo al pie de la cruz y Jesús le dijo que desde ese día su salvación había sido garantizada. Los presos cristianos se ocuparon eficazmente de la urgente necesidad del carcelero. Resumieron la enseñanza cristiana en una fórmula simple que su afligido interlocutor podía comprender fácilmente. Esta fórmula no representaba todas las enseñanzas bíblicas. Sin embargo, en ese momento quisieron inculcar en él la suplicante verdad de que la salvación depende de la creencia personal en la obra y la vida redentora de Jesús. Y así es que únicamente nosotros somos salvos por lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Nótese la certeza de la respuesta. No había duda ni vacilación, sino que hubo confianza y seguridad. El apóstol y su compañero habían encontrado que la fórmula era segura. Gozaban de la salvación por haber creído en el Señor Jesús y por lo tanto estaban calificados para asegurarle a otro pecador que él también creyendo podía encontrar la redención. La promesa se amplió hasta incluir a todos los de su casa, es decir, sus allegados que estuvieran dispuestos a creer en Jesús. Y allí estaban los siervos de él, everybody, escuchando y aceptando a Jesucristo como su Salvador la misma noche. Ustedes están viendo cómo Dios trabaja para salvar a la gente aún en el medio de la noche, en el medio del dolor, la aflicción, de la soledad que se encontraban los discípulos. El carcelero no se conformó con asegurar solo su propia salvación. Y muchas veces nosotros nos conformamos porque nosotros hemos sido los únicos que hemos aceptado la salvación. No, el carcelero didn't do that, él no hizo eso. El carcelero deseaba que otras personas también compartieran el regalo divino. Y por lo tanto, el carcelero cooperó con los siervos de Dios y reunió a los miembros de su casa para que todos pudieran aprender el camino de la vida eterna. Esta fue sin duda, mis queridos hermanos, una congregación poco común, reunida en un lugar insólito, pero los resultados fueron bendecidos por el mismo Dios. Can you see how amazing is this? Qué asombroso ha sido esta historia, mi querido hermano. Ahora, ¿por qué Pablo y Silas
se quedaron cuando pudieron haber escapado? Ahora sí puedes entender la respuesta a esta pregunta. Porque escucharon la voz de Dios que les indicó quedarse y ser la bendición para que ese carcelero y para los otros presos, y porque ellos obedecieron la voz de su amigo Jesús, aún en un momento que cuando parecía ridículo, because se pudieron haber salido de la cárcel, sí, decían, pero qué bobos, ¿por qué se quedaron? No, parecía ridículo, pero escucharon la voz de Dios que les indicó, you need to stay. El terremoto, el ángel que fue enviado, no fue enviado para liberarlos. El ángel que fue a esa cárcel fue con la intención de sacudir el corazón del carcelero para que tomara la decisión de aceptar a Jesucristo como su salvación, porque el carcelero aceptando a Jesucristo iba a ser el eslabón para que toda su familia se salvara y de ahí surgiera una iglesia que alabara y glorificara el nombre de Dios. El propósito de Dios era más grande, más sublime que aún el pobre castigo que pasaron los discípulos. Ahora, ¿por qué los Pablo y Silas se quedaron? Porque conocían la voz de Dios y estaban listos para hacer la voluntad de Dios, incluso si no era conveniente para ellos. La pregunta antes de culminar, y con esto culmino. Hoy tú también puedes escuchar la voz de Dios. Pero la pregunta es, ¿decidirás escucharla? ¿Decidirás obedecerla? Aun cuando lo que Dios te pide sea difícil, ¿estarás dispuesto a obedecer a Dios, escuchar su voz, a someterse a su voluntad? Aunque las puertas de tu prisión se abran y Dios te dice, quédate, que me tengo que quedar preso, pero si todo se abrió. Y Dios te dice, no, ahí te tienes que quedar, porque ahí es donde te necesito ahora. ¿Estarás dispuesto a obedecer la voz de Dios? Les dije a un principio, el fin de tu vida dependerá de la voz que decidas escuchar. Cuando comencé a profundizar en la historia que he leído tantas veces en esta historia, me di cuenta, mis queridos hermanos, que el escuchar y obedecer la voz de Dios es mucho mejor. Porque estos discípulos, después que se fueron, al otro día fueron liberados. ¿Sabían eso? Si ellos hubiesen escapado, tal vez hubiesen permanecido en la cárcel, lo hubiesen buscado y los metían presos. Obedecieron a Dios, salvaron a toda una familia y en la mañana fueron libres. Porque cuando dejamos que la voluntad de Dios sea la que tome el control, todo obra para bien. Si luego ustedes leen esta historia más adelante, se van a dar cuenta que la iglesia que fue fundada, en esa iglesia fue por esta familia que fue bautizada. Estaba compuesta de la pitonisa que fue liberada por la razón que ellos fueron presos. Y si leen los primeros 16 versículos de la otra persona, de Lidia, entre todas estas personas fundaron allí la iglesia en Antioquía. So, Dios estaba obrando en todo este propósito, en toda esta aflicción, porque Dios quería salvar a muchos. Mis queridos hermanos, ¿a qué voz decidirás escuchar? En esta tarde, yo solo quiero reafirmar mi parte y decir, Jehová, a tu voz he de escuchar. Y aunque no haga sentido, en ti he de confiar. Toda mi vida estará puesta en tus manos. Ojalá, mi querido hermano, que la decisión tuya pueda ser la misma. A tu voz escucharé, a tu voz obedeceré. Aunque pareciera que tomo más ventaja haciendo esto y pareciera que tú me estás diciendo que vaya, esperaré siempre tus instrucciones. Ojalá que este tema haya sido que lo haya podido ayudar a cada uno de ustedes a confiar en la voz de Dios. Se me pasaron el tiempo. Vamos a orar para que podamos culminar con este tema.
Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por cada una de tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, por tu Señor seguir obrando en medio nuestro. En este preciso momento, Padre, culminamos este programa, pero lo terminamos agradeciéndote. Porque vemos, Padre, que el escuchar tu voz es para bendición de muchos. Aunque a veces no entendamos por qué has de pedirnos que hagamos ciertas cosas, ayúdanos siempre a confiar en ti. Ayúdanos a nosotros a entender que si queremos que nuestra familia sea salvada, los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Si por alguna razón nuestra fe está bajita, estamos dudando, ayúdanos a creer. Bendícenos, manténnos firmes y ayúdanos a compartir esta esperanza con nuestros seres queridos. Bendice a cada persona que se ha conectado. Permite, Padre, que de alguna manera su fe se fortalezca y aprendamos a escuchar tu voz. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Los veo la semana que viene a la misma hora. Que el Señor me los bendiga. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética. Que el Señor los bendiga a todos.